Bien, muchas gracias. He preparado una pequeña presentación precisamente para no excederme de tiempo porque tenemos el tiempo muy limitado. No es tan complejo tampoco el tema de las modalidades de contratación pública eficiente, pero no tenemos que perder el norte. Por eso es que preferí realizar esta PPT. Gracias a la invitación de CAE, eh, vamos a dar inicio entonces a la presentación. Adelante. Vamos a hablar de modalidades en la contratación pública y si vemos la norma actual y la comparamos con la anterior, ¿no? Hay sin duda algunos cambios que son pequeños en cuanto a nombres de repente, algunas modalidades interesantes que se están incluyendo y prácticamente podríamos decir que desde el punto de vista de las modalidades en la contratación pública lo tenemos todo, ¿no? Y surtido, variado, ¿no? Cuando algunos colegas extranjeros revisan nuestra norma, se quedan asombrados que tenemos casi todas las modalidades de contratación que existen a nivel mundial. Las mejores prácticas han sido asumidas en nuestro país, en nuestra legislación, en la anterior y también en esta se está complementando mucho más el- la gran variedad de alternativas que tiene el Estado para poder contratar, ¿no? Vamos a ver cuáles son todas estas modalidades que tenemos, ¿no? Tenemos todo en cuanto a modalidades, a las formas en las que tiene el Estado para contratar, una gran variedad para poder hacer frente a las compras que necesita para satisfacer sus diferentes necesidades. Vamos a comenzar a revisar entonces las formas de contratación que tiene el Estado. Adelante, por favor. Ya habíamos dicho que hay una amplia variedad. La siguiente. Por ejemplo, y es algo que también existía en la normativa anterior, pero ahora tiene un nombre especial, tenemos a las contrataciones menores, se está refiriendo a aquellas contrataciones que alcanzan hasta las 8 UITs. También existía en el marco de la normativa anterior, ahora tienen un nombre específico, una regulación también en la ley y va a ser desarrollado en el reglamento. Se señala en la ley que se publican estos contratos, a pesar de ser contratos muy pequeños, que se denominan contratos menores, ¿no? Contratos que no superan las 8 UITs, a pesar de ser montos relativamente pequeños, comparado con las magnitudes con las que contrata el Estado, se va a publicitar a través del Pladicop, que es lo que actualmente lo conocemos como se hace, pero ha cambiado de nombre en virtud de esta nueva normativa, ¿no? Luego tenemos la compra por encargo, ¿no? Eh, y esto consiste en que las actuaciones preparatorias o el proceso de selección en sí mismo es entregado, delegado eventualmente a otra entidad o a un organismo internacional, ¿no? Las condiciones y regulación específica a reglamento, ¿no? También tenemos la compra centralizada, que es parecida a la compra por encargo, pero hay una importante diferencia, que en el caso de la compra centralizada, lo que se encarga son todas las fases del proceso de contratación, inclusive hasta la liquidación y pago total. La ejecución contractual también va a estar a cargo de a quien se le encargue esta compra centralizada, ¿no? Y se va a encargar la compra centralizada o a Perú Compras o a otra entidad, ¿no? Entonces vemos que son figuras parecidas, la compra por encargo respecto a la compra centralizada, pero ¿cuál es la diferencia? En el caso de la compra por encargo, el encargo es a otra entidad o a un organismo internacional. En cambio, en el caso de la compra centralizada, el encargo es a Perú Compras o a otra entidad. Pero otra diferencia importante también es que en la compra por encargo solamente se encargan las actuaciones preparatorias y el proceso de selección, es decir, una vez que se elige el postor ganador, ya se cumplió el encargo, ahí termina todo. Mientras que en el caso de una compra centralizada, son todas las fases del proceso de contratación las que se delegan, se encargan, hasta la liquidación o pago total, es decir, hasta que culmina la ejecución contractual. Tenemos también la compra corporativa, que es cuando dos o más entidades consolidan sus necesidades y salen en un solo proceso de selección para obtener mejores condiciones
condiciones más ventajosas, no solamente en precios, sino también en calidad, lo cual también existía en la normativa anterior. Se ha incorporado, sí, como una nueva figura, la compra pública de innovación en el artículo 38, y es para la generación de soluciones innovadoras cuando esta solución no esté disponible en el mercado, ¿no? Es una alternativa nueva que está introduciendo la norma que resulta bastante interesante. Vamos a ver cómo se regula en el reglamento. Eh, Tenemos también el acuerdo marco, ¿no? En donde primero se va a determinar los proveedores y luego las condiciones que van a ser parte del acuerdo marco. Supongo que la regulación va a ser más o menos similar a lo que tenemos actualmente. Seguimos con la siguiente diapositiva. Pero el Estado no solamente contrata bajo estas modalidades, ¿no? Que acabamos de comentar. Hay también procesos clásicos, que se llaman usualmente como procesos clásicos. Mantenemos la licitación pública, el concurso público para bienes y obras, la licitación pública para el caso de concurso público, los servicios, ¿no? Y también se consideran modalidades abreviadas, nos estamos refiriendo al caso de la subasta inversa electrónica, la comparación de precios, compra pública e innovación, y que van a ser reguladas también en el reglamento. La subasta inversa electrónica ya existía, comparación de precios también, ¿no? La compra pública por innovación sería en este caso la novedad que ya habíamos adelantado. Siguiente. Inclusive también tenemos, como existía también en la normativa anterior, procedimientos de selección no competitivos, en donde no va a haber una convocatoria abierta, como es el caso del procedimiento clásico, ¿no? Para aquellas situaciones de situación de emergencia, de desabastecimiento, o en el caso de que exista derechos exclusivos, y como hay alguien que tiene el derecho exclusivo, no se tiene que convocar porque se puede contratar de manera directa, como se dice coloquialmente. Adelante, por favor, con lo que sí. También aplica para servicios personalísimos, medio de comunicación, adquisición de inmuebles y para arrendamiento. También estos procedimientos de selección no competitivos. Quiero ese inmueble en arrendamiento, no otro, porque está por su ubicación, por su dimensión, por su estructura del inmueble, requiero ese inmueble. Bueno, ahí tienes este procedimiento de selección no competitivo. La norma que reglamenta va a establecer los supuestos en donde se puede contratar bajo esta figura, ¿no? Entonces, todos, como se dan cuenta, una amplia variedad de supuestos que nos permiten eh, contratar, el Estado contratar y satisfacer sus necesidades a través de diferentes modalidades, ¿no? Tenemos casi todo, habíamos hecho. Adelante, por favor. Y se está incluyendo, ¿no? Esta es una novedad muy importante, los contratos estandarizados de ingeniería y construcción. En el artículo 59, ¿no? Que son aquellos modelos contractuales creados por organizaciones internacionales del sector construcción, los cuales también se incorporan a esta dinámica de la contratación pública para poder concretar a esos proyectos que tiene el Estado bajo mecanismos eh, contractuales mucho más modernos, más flexibles, en donde hay una visión algo distinta a la tradicional, en la que se ve un contrato más colaborativo y, y que esperemos que sea positivo para nuestro país, ¿no? Si el Estado contrata bien, vamos a poder tener mejores carreteras, mejores colegios, mejores hospitales, y eso nos conviene a todos los peruanos. Entonces, por eso es que es tan importante la contratación pública y lo que se haga con los recursos públicos. Continuamos. Pero fíjense ustedes, a pesar de que tenemos todo, ¿no? Todas las modalidades. O sea, si nosotros decimos y nos comparamos con cualquier otro país, no tenemos seguramente nada que envidiar en cuanto a formas contractuales a las que podemos acudir. Tenemos procedimiento clásico, tenemos contratos menores, compra por encargo, compra centralizada, compra corporativa, subasta y venta electrónica, tenemos todo, ¿no? Pero realmente no vamos a tener nada si es que perdemos el norte, si es que no sabemos qué hacer con la regulación, si es que otros aspectos no se suman, no se complementan a aquellas herramientas tan importantes que tenemos. Fíjense, es como si tuviéramos un Fórmula Uno, ¿no? Claro, es un Fórmula Uno que está súper equipado, tiene todo, ¿no? Pero si lo haces andar
por un camino lleno de piedras, obstáculos y huecos, ¿no? Seguramente no va a poder dar su máximo rendimiento, ¿no? Entonces, por eso no debemos perder de vista que está bien, la regulación acerca de las modalidades contractuales son importantes, importantísimas, claro que sí, pero no debemos de perder de vista la otra regulación que también resulta necesaria. Continuamos. ¿A qué nos referimos? ¿No? A que la contratación pública y las modalidades sean eficientes, pero de manera real, no solamente en el papel. Y va a ser solamente en el papel si es que, a pesar de contar con todas estas herramientas de contratación, esta forma de contratación tan buenas, ¿no? Que se utilizan a nivel internacional y que son lo mejor, ¿no? Que puede utilizar el Estado para contratar. Si solamente nos fijamos en la forma de cómo contrata el Estado y no vemos otros aspectos que son tan importantes como las modalidades para contratar con el Estado, entonces va a ser simplemente eficiente en el papel. Tenemos que hacer que la norma sea eficiente, pero en la realidad. Y para eso tenemos que tener buenos proveedores. Y no vamos a tener buenos proveedores si es que las entidades no pagan a los contratistas, cuando corresponde, ¿no? Cuando las entidades no cumplen, por ejemplo, con lo ordenado en los laudos. Cuando las decisiones del tribunal arbitral consagradas en un laudo se dilata, innecesariamente, ¿no? Las entidades saben cuando hay un caso que han perdido y que corresponde el pago, pero pese a ello, a veces dilatan, ¿no? Mientras que se siga con ese tipo de conductas, vamos a tener simplemente este Fórmula Uno, ¿no? Que puede llegar a una alta velocidad, con un rendimiento, pero lo vamos a colocar sobre una pista llena de huecos, ¿no? No vamos a tener una compra pública eficiente. Tenemos que cuidar también que la ley no escarezca los costos de transacción. Y existen muchos escenarios en los que nuestra norma encarece los costos de transacción. No tiene que ver con las formas de contratación, sin duda, ¿no? Pero son otros aspectos complementarios que también resultan relevantes. Continuamos. Tampoco no va a ser eficiente la compra pública si es que los contratistas no son vistos como socios estratégicos. Los contratistas actualmente están siendo perseguidos, alguien contrata con el Estado está bajo sospecha y eso no debería ser. Alguien que contrata con el Estado está celebrando un negocio con el Estado, ¿no? El Estado gana y el privado también debe de ganar. Cada uno tiene sus intereses, pero no pueden ser visto en mala forma quien contrata con el Estado. Tiene que ser visto como un socio estratégico, ¿no? Y también no vamos a tener una contratación pública eficiente si es que aquello que se adquiere no llega al ciudadano, o si el ciudadano no tiene información acerca de lo que ha contratado el Estado, ¿no? A veces ocurre que el Estado adquiere, por ejemplo, medicinas en gran cantidad. Un ciudadano va a un hospital y le dicen que no hay esa medicina en ese hospital. El ciudadano pregunta en qué hospital puede encontrar, porque se ha informado de que se ha comprado la medicina que se necesita, ¿no? Y el establecimiento no sabe decirle. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema de información que pueda permitir brindar la información al ciudadano como corresponde, ¿no? No sirve de nada comprar de repente a un precio accesible, conveniente, si es que finalmente el ciudadano no ve satisfecha su necesidad. Tenemos que tener buenos mecanismos de distribución, trazabilidad de los bienes, y son cosas que faltan todavía en nuestra norma. Y esperemos que se incluyan en su reglamento. La siguiente. Con lo cual, he culminado dentro del tiempo programado mi exposición. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amables. Claro, lo que pasa es que si se baja el monto, va a haber mayor número de reclamos, precisamente porque no hay un, una tasa importante que, en todo caso, considerable, que tenga que tomarse en cuenta para
para poder apelar, o sea, y solamente cuando tengan la razón, eventualmente tengan esa posibilidad de ir a revisar ese tema. Lo que pasa es que usualmente quien queda en segundo lugar va a tratar de apelar, ¿no? Entonces, si se mantiene la tasa en un monto baja o se elimina, estamos incentivando a que haya apelación, lo cual significa que si teníamos un horizonte de tiempo para contratar, se va a extender, ¿no? Porque mientras que se resuelve la apelación, y ese tema más le corresponde al doctor Telles, me parece. Y ya nos dijo también, o sea, nos ilustró clarísimo con los datos, más que claro que no conviene, ¿no? No conviene, concuerdo con él.